Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente, pues, estamos gozosos de poder estar aquí, poder llegar a su casa. Acuérdese, es maravilloso estar ahí juntos, dice la palabra del Señor, en unidad y en bendición. Espero pues que ahí usted esté en este momento ya con su Biblia en mano, con su lápiz, con su resaltador y con sus versiones de la Biblia para que el Señor nos ayude en esta noche de estudio bíblico, de enseñanza, de discipulado que tenemos nosotros aquí en nuestra congregación. Yo sé que mientras vamos ahí poco a poco conectándonos, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando en esta noche y en esta hora lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No sin antes quiero aprovechar para orar por el señor Santos Rosero Soledispa. Es abuelito de nuestra hermana Carla González Jiménez y queremos pedirle al Señor que le ayude, ¿verdad? Que nos ayude, que nos dé sabiduría y que también lo sane de toda enfermedad, de toda dolencia. Parece posiblemente ha sido contagiado con este problema del COVID. Pero sabemos que para los que estamos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso la enfermedad. Vamos a orar para que el Señor lo ayude a restablecerse, que lo ayude a ponerse mejor, ¿verdad? Y a pasar este momento difícil que quizás está pasando él y junto a toda su amada familia. Vamos a orar entonces por la vida de el señor Santos, el abuelito Santos. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos por la salud de Santos, Señor amado. Él está ya, Señor amado, pasando un momento difícil, pero tu palabra dice que cuando tú estás con nosotros, Señor, tú nos vas a dar esa fuerza, esa bendición para poder sobrepasar aún el momento malo, aún el momento difícil, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de él, bendecimos también la vida de aquellas personas que aunque, Señor amado, no nos han escrito, pero sabemos que están quizás pasando un momento difícil, Padre amado, de esta pandemia, de este problema global y mundial que tenemos ahora. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a pasar, Señor, esta prueba difícil, Señor, que muchas personas están siendo afectados. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Usted puede también hacer sus requerimientos de oración, sus peticiones de oración. Luego que terminemos, vamos a orar. Vamos a seguir orando. La Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. Vamos a seguir orando, incluso estamos haciendo cadenas de oración en la madrugada, ¿verdad? Así que usted puede poner ahí su petición de oración. Ahí están las ayudas que toman nota y vamos nosotros a poder incluso ponerlo en el altar del Señor, todos estos problemas que estamos pasando. Y bienvenidos todos los que están conectados, que ya se están conectando en este momento. Bienvenidos todos pues para esta noche de enseñanza de la palabra del Señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé discernimiento. Hoy tenemos un tema que le he titulado La espada del Espíritu. Qué hermoso, la espada del Espíritu, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes esta hermosa palabra y hasta eso se van agregando los hermanos pues a la congregación, de la congregación ya en los diferentes canales que tenemos, específicamente en el Facebook Live, ¿verdad? Luego hacemos la repetición también en el YouTube, también usted la puede ver, la repetición, incluso para continuar estudiando. Bueno, vámonos entonces en esta noche al estudio de la palabra del Señor. Vemos esta imagen hermosa que por ahí la capté y me llama mucho la atención y quiero compartirla con ustedes porque es la primera vez que se menciona aquí la palabra espada. Y el título de esta noche es la espada del Espíritu. Y yo quiero ver qué connotación tiene esto, qué tiene que ver esto con la salida en este caso, de Adán y de Eva del huerto. Fíjense ustedes, ellos están saliendo del huerto en este suceso terrible para algunos, ¿verdad? Algunos creen que fue una situación tremenda que ellos pasaron, pero entre paréntesis quisiera poner yo una honrosa maldición.
Eh, porque lo que Dios nos quiere mostrar aquí, aquí hay muchas cosas inmersas, ¿verdad? Y yo quiero en esta noche poder compartir con usted eso. Hay muchas cosas que están inmersas aquí y una de esas cosas es lo que el Señor está planteando para ellos. Obviamente ellos ya no iban a volver nunca más al huerto. Ellos habían perdido la bendición de estar ahí en ese lugar. Habían perdido la confianza de Dios y principalmente lo que no se quería era que una raza caída, una raza pecadora, vaya a ser involucrada o vaya a comer del árbol de la vida y viva para siempre en esa forma pecaminosa. Entonces lo que Dios quería hacer con este acto, entre paréntesis disciplinario, porque era un acto de bendición a la vez, lo que Dios estaba haciendo es guardando el árbol, ¿verdad? Al cual pues después nos invitan a participar a todos. Vamos a ir poco a poco para ir desarrollando este tema bien hermoso. Entonces, Dios no los había desechado para siempre. Ellos iban a tener una bendición, ¿verdad? Tan solamente si nosotros pudiéramos dirigir la mirada un poquito, ¿verdad? A lo que está aquí. Aquí usted ve una espada remolineante, ¿verdad? Aquí vemos una espada que está puesta en el huerto con los querubines que cuidaban o con el querubín que cuidaba, ¿verdad? Ellos están siendo aparentemente echados de la presencia del árbol de la vida en ese momento, ¿verdad? Esto también tiene un símbolo glorioso, ¿verdad? Vemos que se asume un aspecto, de repente cuando ellos ven esta espada, un aspecto más feliz, ¿verdad? De lo que ellos les está aconteciendo en este momento, porque está viniendo un tiempo de esperanza para la vida de Adán y para la vida de Eva. Vamos a la Biblia, vámonos al libro de Génesis. Génesis, primer libro de la Biblia. Vamos a ir al libro del Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 24. Indudablemente, amados hermanos, ellos llegaron a comprender algo que quizás nosotros no hemos entendido hoy. A mí me contaron la historia en alguna ocasión que había contado el apóstol Otoniel Ríos. Decía que en alguna ocasión un hombre tomó uno de esos cruceros donde se paga mucho dinero para irse durante unos 15 o 20 días a pasear por las costas del Caribe, ¿verdad? Por el mar Caribe y lo que le llaman un crucero tipo Carnival, tipo esos grandes cruceros que hay internacionales. Y que este hombre entró al lugar y llevó él latitas de frijolitos para durante todo el camino él ir proviéndose de la comida. Iba en el barco, pero él no iba a comer al buffet, sino que él comía las latitas de comida. Luego de que terminó las latas de comida, ya se acercaba también el tiempo de que el crucero se terminaba. Entonces se le terminaron las latas de comida, las latas de frijoles que él había llevado en su morral para toda la estadía de ese tiempo y no gastar mucho dinero, según el personaje. Entonces dice el apóstol que este hombre entonces se vio que se le terminó la comida, se le terminaron las latas de frijolitos. Entonces el hombre dice, bueno, hoy me voy a dar un banquete, hoy sí voy a pagar, voy a darme el banquete de mi vida. Y dice que el hombre cogió, comió y como nunca antes, hermano, el buffet que sirven ahí en el barco, comía de los caviares, de lo mejor que había. Pero entonces alguien le dijo, puede servir comiéndose porque todo lo que está aquí está cancelado. Todo lo que está aquí está incluido en el mismo precio. Entonces, mire, él había estado casi 15 días comiendo latitas, hermano, sin saber que todo ya había sido cancelado por el mismo precio. Y a veces en la vida cristiana estamos así. Estamos comiéndonos la latita, ¿verdad? Sin saber que ya fue pagado todo para que vayamos a comer y a sentarnos a la mesa los manjares del Señor. Por eso es muy importante estudiar la palabra del Señor, para que la palabra del Señor nos dé luz de muchas cosas que tenemos nosotros como creyentes, de muchos beneficios, de muchas ventajas, de muchas bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Así que vamos a la palabra del Señor. Vámonos al libro de Génesis, capítulo número 3, versículo número 24. Y mire lo que dice acá. Y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines
y una espada, ponga atención, y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Mire qué tremendo. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque en este evento aparentemente traumático, en este evento aparentemente terrible que está aconteciéndole aquí a esta pareja, voy a ir un poquito para atrás nuevamente, en este evento terrible que nosotros vemos, ¿verdad? Fue una cosa, una situación traumática, pero aquí Dios tiene algo bueno para ellos. Aquí Dios les está dando un simbolismo muy hermoso, hermano querido. Un simbolismo que quizás ellos no lo esperaban, están siendo premiados a la vez, ¿verdad? Porque las disciplinas de Dios no son como las disciplinas de los hombres. Las disciplinas de los hombres vienen como castigo. La disciplina de Dios viene como un proceso de restauración. Es muy diferente. A veces incluso la disciplina de los hombres viene como un tipo de venganza, como que dicen para que aprendas, para que no lo vuelvas a hacer, algo así parecido a esto. Es la connotación que damos en la disciplina humana. Pero en la disciplina de Dios no es tanto para hacerte sentir mal o para desechar a alguien. Aquí no vemos esa no es la característica de Dios. La característica de Dios es que algo sirve para pasar un proceso, para restaurar a una persona y volverlo a instaurar. Porque fíjese usted, aquí hay muchas tipologías. Por ejemplo, aquí aparece por primera vez la palabra, ¿verdad? En la Biblia, la palabra querubín. La palabra querubín que aparece por primera vez en este capítulo, llegó a ser más adelante, obviamente, en el curso de las narraciones de la palabra de Dios, llegó a ser muchas cosas connotativas. Por ejemplo, fíjese usted, yo tengo aquí en este momento una representación del arca, el arca del pacto. Fíjese usted que en la representación del arca, en la representación del arca, ¿verdad? Dios hace hacer el arca, ¿verdad? Obviamente ya enseñamos veces anteriores qué es lo que significa, ¿verdad? La anchura, la longitud, ¿verdad? Pero le pone 2 querubines y tremendamente, ¿verdad? Representan lo mismo que está representando aquí. Fíjese usted, representan el amor de Dios, representan la presencia de Dios, que siempre los iba a acompañar. Aquellos que guardan, representan, los querubines aquí representan, ¿verdad? Representan indudablemente el gran amor del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Obviamente aquí estaba la naturaleza guardada de Dios, la representación máxima de Dios aquí en el arca, tanto y cuanto pues que se la cuidaba de una manera muy, muy especial. Y luego vemos nosotros cómo cuando el arca es robada, ¿verdad? Vemos cómo el pueblo lucha y esto representaba algo bien importante para la vida del pueblo de Dios. Qué tremendo. También vemos ahí nosotros cómo en las visiones, por ejemplo, que tuvieron Isaías, que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Vimos también que ahí en esas visiones también hubo manifestaciones, ¿verdad? En el trono de Dios, y vieron también ellas las representaciones de los querubines, de los ángeles. Fíjese usted. Entonces, indudablemente, la figura del Señor Jesucristo, o por lo menos un símbolo de la persona del Señor, ¿verdad? El águila, el hombre, lo que representa un querubín, ¿verdad? Luego vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Ahora, vaya conmigo a la palabra entonces. Entonces dice la Biblia que Dios los expulsó al hombre y al oriente del huerto en el Edén puso querubines y una espada, ¿verdad? Una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, cuando vamos nosotros a ver el significado de lo que es una espada o de lo que significa la espada, la tipología, el símbolo de la espada, vemos nosotros, vamos a recorrer un poquito la Biblia y vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 7. El apóstol Pablo enseñándonos un poquito acerca de esto. Dice la Biblia: tomad también
el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Mire lo que significó para el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo ve él esta situación de la espada. La espada del Espíritu, que es, dice aquí, la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Vaya conmigo ahora al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12, por favor. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, mire qué tremendo, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo. Entonces, vamos por un momento nuevamente a los querubines. Y vemos nosotros aquí que los querubines son representados por cuatro figuras. Cuatro figuras. Una de hombre, otra de león, otra de águila y una de buey. Es representado estos querubines por aquellas figuras, ¿verdad? Y cada una tiene una connotación, cada una tiene un simbolismo, ¿verdad? La del león, la de buey, la del águila, la del hombre. Representan las cualidades, por ejemplo, las cualidades del rey, las cualidades de su sacrificio, las cualidades de su humildad y las cualidades de su deidad. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, también nos habla de los cuatro evangelios. Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y también describen la personalidad bajo esos cuatro gloriosos aspectos que están ahí. Eso representaba el ángel. Fíjese usted, eso es lo que representaba el querubín. ¡Qué tremendo! Entonces Dios pone a estos querubines que guarden la entrada del huerto con una espada. Pero es necesario que aprendamos esto también, porque los querubines tienen algo que ver ahí, y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, los querubines son puestos a la entrada con una espada, ¿verdad? La figura que nosotros venimos aquí refiriéndonos, ¿verdad? Apareció, por ejemplo, en la puerta del Edén por primera vez en el periodo de Adán, y luego pues pasó a ser un símbolo, ¿verdad? Como lo estoy diciendo yo, acá en el lugar de esta hermosa arca, del arca del pacto, ¿verdad? Como le llamamos, estaba en el desierto, estaba cuidando, estaba ahí siendo de bendición para el pueblo del Señor, estaba siendo de bendición. Entonces, fíjese usted un poquito conmigo. Entonces, Dios lo que está diciendo aquí es que Él restauraría nuevamente, ¿verdad?, esa herencia que Dios les había dado a Adán y Eva. Mire qué tremendo. Ellos ya no iban a poder entrar, pero Dios les está dando a ellos una esperanza, ¿verdad?, que a través, hermano, de encontrar ese camino, esa bendición, ellos podían volver a entrar, quizás ya no al mismo huerto y con la misma naturaleza caída, pero luego tenía un plan Dios con ellos para que ellos puedan ser partícipes del árbol de la vida, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, amado, ese es el plan de Dios. Ese era el plan hermoso de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cómo se los va a recuperar a través de la espada del Espíritu. Vamos a ver cuál es la importancia de esta espada. ¿Cuál es la importancia de la espada del Espíritu nosotros en este momento? Por ejemplo, la espada es un signo o un emblema del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, qué hermoso. Es símbolo del emblema, dice el apóstol ahí en Efesios, como acabamos de leer hace un momento atrás, que significa la presencia del Espíritu Santo de Dios, o es un emblema, y ya le voy a enseñar luego por qué. Pero la espada es un signo, es un emblema de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y también el querubín, en cambio, representa la figura de Cristo. Las dos cosas están puestas ahí en la entrada del huerto, si usted se da cuenta conmigo. Está puesta la espada, pero también está puesto el querubín. Entonces, ¿qué quiere decirnos con eso? Que el Espíritu de Dios nos iba a llevar a Jesucristo, como lo enseñábamos en días anteriores. Entonces, si los querubines son la representación, ¿verdad?, o el símbolo
del Cristo, ¿verdad? Que luego, después de casi 4000 años más adelante, iba a ser, todos los profetas lo declararon y lo proclamaron, iba a ser crucificado, ¿verdad? Había un sinónimo en esos querubines, ¿verdad? Pero también el sinónimo de la palabra. ¡Qué tremendo! Vamos un poquito más. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de fuego que se vio en la puerta, ¿verdad? Esa espada de fuego, perdón, que se vio en la puerta del Edén, era el embrión en realidad de la cruz. Era el inicio, era el nacimiento, era donde se conformaba la visión, ¿verdad? Ahí comenzó Dios a planificar, ¿verdad? El principio de esta gran bendición, ¿verdad? Primero. Segundo, dio énfasis a la gran verdad de que el juicio tiene que venir antes, ¿verdad?, de la misericordia. La Biblia dice más adelante que si el juicio debe venir primero, viene por casa. Entonces primero es el juicio y luego viene el tiempo de la misericordia de Dios también para nosotros. Ahora mismo vemos nosotros que hay muchas cosas que tenemos que quizás juzgarnos nosotros mismos, porque la Biblia dice que si no somos juzgados, pues seríamos considerados como el resto. Entonces viene un tiempo de juicio y ese juicio es ejecutado por esa espada, por esa palabra. Ahora mire también conmigo, la muerte tiene que ser la puerta, escuche bien, la muerte tiene que ser la puerta de acceso a la vida. Mire, la muerte no es el fin. Por ahí antiguamente nos enseñaron que cuando ya una persona muere, quizás ya ahí termina todo. Y déjeme decirle que la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de la vida, ¿verdad? La muerte es el comienzo de la vida, y el que se muere en Cristo muere con una bendita esperanza, sabiendo, ¿verdad?, que Dios lo va a resucitar y lo va a hacer partícipe del árbol que está en el huerto, del árbol de la vida. Ahora mire usted, que nuestra vida natural antigua tiene que caer ante la afilada espada antes de que podamos nosotros entrar por las puertas del nuevo paraíso, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero morir esta vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza, no crea usted con esto va a entrar a ser partícipe, hermano, de la nueva naturaleza que nosotros vamos a tener. Esta naturaleza no puede entrar, hermano, ninguna cosa corrompida, ninguna cosa contaminada, no puede entrar allá a ese lugar hermoso que nos están preparando. No puede ser partícipe del árbol de la vida. Esta naturaleza caída no puede ser partícipe de la eternidad. Esta naturaleza caída no puede ser partícipe. Por eso el Señor Jesús enseñó y dijo que el grano de trigo tiene que caer en tierra y tiene que morir, y luego que muere va a llevar fruto. Entonces la muerte es el principio y es el acceso a una nueva vida. Es acceso a una nueva bendición, a una nueva forma de bendición. Y ya vamos a ver más adelante con los versículos que voy detallando. Pero fíjese usted, de esta manera participar nosotros todos del árbol de la vida, aquella vida que es incorruptible y esa sí es eterna. Nadie puede pensar en quedarse aquí en la tierra para siempre. Nadie puede pretender, hermano, con este cuerpo mortal y pecaminoso que siempre tiende para las cosas del mal, aún siendo bueno, aún queriendo ser bueno, ¿verdad? Hablábamos hace poco tiempo de la justicia de Job. Aún haciendo obras buenas, este cuerpo no puede participar de la nueva naturaleza. Este cuerpo no puede entrar a ese Edén. Ese cuerpo no puede entrar a ser partícipe del árbol de la vida. No puede. Porque no tiene parte en eso. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que se cayó. Por esa razón, Adán es sacado del huerto. No por un acto de castigo, no por un acto disciplinario, sino más bien por un acto de misericordia, por un acto de bendición. Dios lo que está pensando en él es: lo voy a sacar del huerto, pero luego la espada va a ser la guía para ellos. La espada va a ser el fundamento para ellos. La espada va a ser la ayuda para ellos, ¿verdad? Y Cristo va a ser la promesa cumplida para que ellos encuentren nuevamente el camino para poder ir al árbol de la vida. Mire qué tremendo, qué hermoso. Si nosotros leemos un poquito el libro de Mateo capítulo 16, en el versículo número 22. Por eso que el enemigo es muy sutil para querernos robar esta parte,
para querernos, para sacarnos de la bendición de la cruz. Fíjense que hay muchas personas que no les van a gustar morir en esta tierra. Hay muchas personas que pretenden, hermanos, ser igual y tal cual han sido necesarios sacados. Aquí vemos nosotros que el apóstol Pedro, en ese momento discípulo, está mirando las cosas. Fue llevado por uno de sus discípulos, obviamente, y lamentablemente a veces hay problemas técnicos, así que me van a disculpar un poquito, ¿verdad? Fue llevado por uno de sus discípulos y lamentablemente, amado hermano, amado hermana, de repente acontecieron cosas, por ejemplo, como esta. Jesús yendo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Se encuentra con Pedro. Les está explicando él que él tenía que ir a la cruz. Les está explicando él a sus discípulos que había un plan de Dios. Y el plan de Dios era de que esta naturaleza humana, porque si bien es cierto la naturaleza de Cristo era Dios, pero también había una naturaleza humana, ¿verdad? Y esa naturaleza humana tenía que morir, un ejemplo tremendo. Tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Y aquí les está explicando ellos, Jesús a sus discípulos. Y miren lo que dice aquí. Y tomándole aparte Pedro se lo llevó a un lado al Señor. Señor, quiero conversar contigo. Quiero hablar como amigos. Quiero que tú sepas algo. No es necesario que vayas a la cruz. No es necesario que te acontezca eso. Déjalo así. No tienes que ir a la cruz. No creo que hay necesidad de ir a la cruz. Busquemos otra forma. Como que le está diciendo él, busquemos otra solución. Busquemos alguna otra medida para tratar de que tú no vayas a la cruz. Y lo está tratando de convencer al maestro. Y el Señor fija sus ojos en Pedro y le dice lo siguiente. Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios. Dice la versión de las Américas. Que no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Cuando el Señor les está diciendo a ellos, hablando acerca de la muerte. Entonces dice que no te acontezca. Y entonces le dice el Señor, ustedes ya saben la respuesta. Se lo fija a los ojos y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo la mirada en las cosas de arriba, sino es que estás poniendo la mirada en las cosas terrenales, en las cosas almáticas, en las cosas efímeras. El evangelio significa muerte. El evangelio significa crucifixión. El evangelio nos da un ejemplo desde el inicio, ¿verdad? Vemos nosotros a un Moisés que había la necesidad de que tenía que entrar y que tenía que pasar por las aguas del bautismo. Y eso es tipología de la muerte y de la resurrección. Era necesario, ya lo vamos a leer más adelante, era necesario que ellos pasen por el bautismo que para ellos representaba la muerte. Y obviamente hubieron unos que no salieron del agua. Los que tenían una naturaleza caída, que en este caso representa a Faraón y a todos sus ejércitos, ¿verdad? Quedaron sepultados y no se levantaron. Pero el pueblo de Dios, el pueblo hebreo significa los que pasaron el mar, los que pasaron las aguas. El pueblo hebreo, los que pasaron las aguas. Entonces ellos fueron bautizados como símbolo de que la vieja naturaleza heredada en Egipto quedaba hasta ahí. Y luego venía un nuevo tiempo, una nueva forma de vida. Por eso que muchos no pudieron ingresar a Canaán, porque aún no les fue suficiente todavía aún el bautismo, sino es que continuaron viviendo en las mismas obras de la carne. Entonces esa generación no pudo entrar a ver la tierra prometida. ¡Qué tremendo! Y Dios hubo que tomar una decisión para ellos también en el desierto, para purificar a todo este pueblo que estaba allá. Y si usted lee conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, versículo número 13, miren lo que dice aquí el apóstol. Dice, porque si vivís conforme a la carne, mire qué tremendo. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Entonces, si una persona vive conforme a la carne, estar conforme es estar de acuerdo. Conforme es adaptarse. Por eso más adelante le dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro espíritu y vuestro entendimiento. Pero aquí
Vivir conforme es estar de acuerdo a la carne. Estar de acuerdo a las cosas terrenales. Estar de acuerdo en el pecado. Conjugar con el pecado. Caminar con el pecado. Y aquí le dice el apóstol Pablo a ellos, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, dice ahí el apóstol. Pero, escúchelo bien, pero si por el Espíritu, mire qué tremendo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, bendito sea Dios. Y ya sabemos que el Espíritu es representado por esa espada de doble filo que ya más adelante vamos a estudiar, que va penetrando y va haciendo el zanco, hermano, para hacer morir lo que está en nosotros. Es muy tremendo, hermano amado, que algunas cosas que pueden servir para algo útil, también pueden servir para algo malo. Una espada puede servir para matar a alguien, pero también la misma espada puede servir para dar vida. En este caso, la espada del Espíritu es la que nos va a vivificar conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Qué hermoso. Ahora, mire usted, Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, enseñó lo siguiente, y dice aquí, y correspondiendo a esto, el bautismo, ahí les voy a hablar del bautismo, lo que pasaron ellos el mar, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, dice esta versión hermosa, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. O sea que a pesar de ser nosotros bautizados en agua, este cuerpo mortal tiene que algún día ser sepultado bajo tierra, para que lo que está allá adentro vaya con el Señor y algún día pueda ser partícipe de la naturaleza divina de ese bendito árbol que está allá en medio del huerto. Ahora mire usted, mediante la resurrección de Jesucristo. Por eso es que la resurrección es la que nos lleva a la nueva vida que Dios nos tiene preparado a nosotros, para ser partícipe juntamente con Jesucristo de su nueva naturaleza. Entonces, ninguno de nosotros puede pretender quedarse en este cuerpo mortal, cuerpo caído. Pero pastor, entonces el bautismo, ¿qué nos ayuda? El bautismo sí nos ayuda. La salvación integral nos ayuda. Pero tenemos que en algún momento, hermanos, ser sepultados y enterrados para ser vivificados conforme a Cristo y a su nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo enseña, hablando ahora que estamos hablando mucho del tema del harpazo y del arrebatamiento, del eminente rapto de la iglesia, que pronto viene para nosotros como su novia. ¡Qué hermoso! Se está hablando acerca de este tremendo suceso que está por venir. Y gloria a Dios los que los estamos esperando y anhelando celosamente y cuidándonos ansiosamente para poder ser partícipe de esta bendición. Pero si no, vamos a dormir con los demás que ya durmieron, pero con la esperanza de la resurrección, de que el día que suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor. Pero aquí el bautismo por el momento, tal cual le pasó a los que pasaron el desierto, a los que pasaron, el mar y se les abrió el mar, y pasaron y fueron bautizados en el agua, pero dentro del desierto hubo un problema tremendo, que no hubo un cambio de conciencia. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque puede haber sido usted bautizado, puede haber sido usted entregado al Señor, pero si no hay una transformación de su manera de pensar, si no hay una transformación de su manera de amar al Señor, si no hay una preocupación, hay muchas cosas que pueden quedar ahí. Porque la Biblia dice que la suciedad de la carne también, ¿verdad?, tiene que ser limpiada a través de una limpia conciencia. ¿Y qué es lo que nos limpia la conciencia? La espada del Espíritu está para eso. La espada del Espíritu, que es la palabra, que es representación del Espíritu Santo, es la encargada de limpiarnos y de llevarnos a Cristo. Mire qué tremendo, qué hermoso. ¿Por qué es tan necesaria la espada del Espíritu en nuestra vida?
Porque es necesaria que tengamos esa espada que día tras día nos está, hermano, hondando ahí en la herida para tratar de que nosotros veamos la maldad que quizá hay en nuestro corazón. Mire cuánta necesidad hay de la espada del Espíritu. Mire qué tremendo. Ahora mire conmigo, vaya conmigo al Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido, mire qué tremendo. Acuérdese usted. Mire lo que significa el diluvio aquí. El diluvio no fue otra cosa que la muerte y la sepultura del gran cuerpo putrefacto de la carne corrupta que había llegado y había constituido y había corrompido toda la raza humana. Se había corrompido de tal manera que dice la Biblia que ha subido la maldad delante de la presencia de Dios. Miren lo que dice el Génesis. Entonces le dijo Dios a Noé, esa conversación la tuvo con Noé. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia y por causa de ellos. Y aquí yo voy a destruirlos juntamente con la tierra. Ahí fue el diluvio. Ahí se salvaron los 8. 8 personas se salvaron en el arca. Noé y sus familiares. 8 números de reinicio. ¡Qué tremendo! Solo 8 salieron, hermanos, avanti. Todo murió en la tierra. Todo, hermano, fue muerto. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Estamos entrando ya a un nuevo proceso. Nos han reiniciado. Hemos entrado a un nuevo proceso. Ahora viene algo muy hermoso. Pero tenemos que haber cambiado. Algo tiene que haber sucedido. La espada del Espíritu ha hecho su trabajo ya en nuestra vida. Y eso es lo más hermoso. Qué maravilloso que la espada del Espíritu esté haciendo un trabajo tremendo y constante en nuestra vida. Entonces aquí hubo un gran problema. Había la necesidad eminente de que había que rehacer porque la carne se había corrompido. Esta carne no puede, hermano amado, entrar al reino de los cielos. Por eso le dijo también Isaías cuando tuvo en la visión ahí en Isaías capítulo 1, que dice que cuando él vio el trono de Dios dijo, ay de mí, Señor, que soy un hombre muerto porque soy un hombre de labios inmundos. Y hubo que el ángel fue y sacó la tenaza, sacó el carbón con la tenaza y tuvo que pasar la tenaza en los labios para que este hombre pudiera estar tranquilo. Y mire usted, y no lo pasó en los ojos, no lo pasó en los oídos, no lo pasó en el olfato, sino que lo pasó en los labios, como símbolo de quemar toda podredumbre que había en él. Y de repente así nos va a tocar a nosotros que la espada del Espíritu comience a entrar y comience a desarrollar ahí en los huesos, en los tuétanos. Hay cosas que quizás están guardadas y es necesario que la espada penetre para que haga algo nuevo en nuestra vida. Mire qué tremendo. Y aquí hubo necesidad de que toda carne sea sepultada, de que todo lo terrenal sea sepultado. Y es símbolo de lo que es el bautismo. Nosotros no podemos llevar a bautizar a cualquiera. No es un acto litúrgico solamente, no es un acto meramente religioso. El bautismo no solamente es un acto, hermano, para celebrar que venga una persona más a hacer un número dentro de la iglesia, parte de la membresía de una iglesia. El bautismo tiene una connotación mucho más allá. El bautismo tiene una connotación de tener una conciencia de lo que estamos haciendo. Y el primer bautismo en agua, o el bautismo en agua, perdón, lo primero que tiene que enseñarse a la persona es que la persona tiene que saber que él acepta a Jesucristo, que acepta el sacrificio de Jesús. Y que no solamente acepta el sacrificio de Jesús, sino que también está dispuesto a tomar su cruz y a llevar todos sus problemas al altar de Dios. Por eso el Señor lo enseñó. Por eso le tocó al mismo Abraham llevar a su propio hijo, a su propia naturaleza. Le tocó llevarlo y ponerlo en el altar del sacrificio. Por eso le tocó a Jesús llevar su propio cuerpo y llevar su propia cruz. Aunque era sin pecado, pero bajo representación del pecado del mundo que estaba en él. Le tocó llevar y cargar la cruz hacia el madero.
Le tocó caminar y caminar y caminar hasta llevar. Y ese es el símbolo del creyente. Que cada día está llevando su vida a la muerte, a la muerte de la carne, a la muerte de las obras terrenales. Como dijo el apóstol Pablo, yo ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Qué hermoso. Lo que antes vivía para mí, ahora lo vivo para el Hijo de Dios. Mire qué tremendo proceso. Y es un hombre que ha madurado, obviamente. Un hombre que ha madurado espiritualmente. Un hombre que ha madurado, ¿verdad? Y ahora conoce la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio es llevar a cada uno a tomar su cruz y a seguir a Jesús. No estamos de fiesta aquí en la tierra. No estamos, hermanos, solamente para disfrutes aquí en la tierra, como algunos enseñan el Evangelio de la prosperidad. Y solamente aquí es disfrute y vaya y cobre y lleve. Aquí estamos para renunciar a muchas cosas que nosotros tenemos. Dice la Biblia, aquel que quiera seguirme, cada uno tome su cruz y sígame. ¿Y de qué habla eso? ¿Usted sabe lo que significaba la cruz? La cruz era vergüenza. La cruz era una cosa tremenda. Era adaptada y era puesta para los violentos, para aquellas personas que ya no tenían remedio aquí en la tierra. Quizás nosotros ya no tenemos remedio aquí en la tierra, pero nos están preparando un lugar hermoso ahí en el cielo. Ya esta naturaleza aquí muere, esta naturaleza aquí termina. Esta naturaleza no tiene nada que ver con nosotros. Esta es la vieja naturaleza. Pero Dios nos tiene preparado algo mucho mejor. Nos tiene preparado para que seamos coherederos con Cristo. Mire qué tremendo, qué hermoso. Qué tremendo. Por eso Pedro no lo entendía. Pedro nunca entendió esto. Pedro nunca entendió. Por eso es que Pedro quería evitarlo. Pedro quería evitar. Y Pedro le dijo al Señor, no permitas, Dios, Señor, que esto te acontezca. Él no sabía acerca de esto. Todavía no había tenido la revelación de esta muerte. De la muerte de esta carne. Cómo tenemos que cada día, ¿verdad? A través de la palabra, ir secando esa flor que parece hermosa. Esa flor que nos presentamos como algo hermoso, como algo llamativo, como algo digno de ver. Lo digno no está afuera, lo digno está dentro, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Por eso dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 7. Sécase la hierba, marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla, en verdad el pueblo es hierba. Mire qué hermosa versión, me impactó. Porque lo que hace el aliento del Ruach Kadosh, lo que hace el aliento en nosotros es secar la hierba. Aleluya. Es marchitar la flor. Lo humano, la naturaleza humana. Aquellos que se creen dignos de aplausos. Aquellos que se creen dignos de reverencia. Son una bonita flor, un bonito racimo, un bonito ramo. Pero el Señor los seca con su espíritu, con su soplo. El Señor los seca. Porque el Señor no permite que allá en el cielo entre naturaleza, hermano, natural de aquí de la tierra. Sino haya una naturaleza, hermano, escogida y cambiada por Dios. ¿Y cómo puedo hacer, pastor? ¿Cómo puedo hacer para cambiar? Permita que la espada del Espíritu haga su trabajo. Permita que Dios, a través de su Espíritu, haga un trabajo sobrenatural en nosotros. Mire qué tremendo, qué hermoso. La influencia de la espada del Espíritu tiene muchas cosas que hacer en nosotros. Esa espada que al entrar duele, obviamente nos va a doler. Porque hay muchas cosas con las que queremos seguir viviendo. Hay naturalezas viejas con las que queremos seguir viviendo. Hay naturalezas viejas con las que queremos seguir conviviendo y haciendo nuestra forma de vida terrenal. Pero aquí dice la Biblia que cuando el Espíritu, mire qué tremendo, hermano, hay gente que creo yo, y a veces
estimo yo necesario decirlo, hay gente que no sabe lo que pide cuando pide Espíritu Santo, ven y limpia mi vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a limpiar una vida, el Espíritu Santo de Dios viene a barrernos de adentro hacia afuera, hermano. Él no viene a adornarnos por fuera. Él viene a adornarnos por dentro y de adentro se ve la bendición que tenemos nosotros ahora por fuera. ¿Por qué? Porque le permitimos que Él comience a soplar, y cuando el Espíritu de Dios, cuando la palabra, cuando la espada del Espíritu penetra en la vida de la persona, la hierba se comienza a secar. Lo natural se comienza a secar. Y la flor se comienza a marchitar. Lo bello de la flor. Somos un país exportador de flores. Somos floricultores aquí en el Ecuador. Sabemos de flores. Dicen por ahí que las flores más hermosas del mundo están aquí en el Ecuador. Es país exportador de flor de una manera impresionante. Yo me acuerdo, estuve allá en Nueva York y cuando vi Made in Ecuador, flores ecuatorianas, vendiéndolas allá en los Estados Unidos. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¿Verdad? ¡Qué hermoso de ver una flor! Pero mire a lo que la Biblia nos lleva. Mire qué tremendo. Mira dónde nos lleva la Biblia. Dice la palabra del Señor que el Señor va a secar la flor. Mire qué tremendo. La va a secar. La va a secar. Su aliento seca lo hermoso que podemos tener en nuestra humana naturaleza. Lo que para nosotros puede ser hermoso, pero Dios quiere hermosearnos con su propia hermosura. ¡Qué tremendo! Dice que el Señor, por medio de su aliento, sopla y la flor que está aquí, que parece bella, se comienza a secar. Por eso tenemos que decirle, Señor, sopla cada día más, para que cada día más muera lo natural en nosotros y comience a brillar lo espiritual, lo que Dios quiere hacer, ese tesoro que Dios quiere hacer con nosotros, en ese tesoro en vasos de barro. Qué tremendo, hermano. Qué hermoso cuando le permitimos a la espada del Espíritu hacer su trabajo en nosotros. Mire usted, mire lo que dice el libro de 1 Samuel, capítulo número 15, versículo número 22. Esto fue una enseñanza tremenda. Yo ahí estaba revisando nuevamente, reviso nuevamente porque en estos días quiero hablar nuevamente de la vida de Saúl. Oye, hermano amado, tenga cuidado con lo que le voy a decir. Es impresionante. Saúl obedeció en todo. En todo. Hizo un trabajo militar espléndido. ¿Cómo derrotó a los amalecitas en un 2x3? Como decimos en el argot ecuatoriano, en 3 patadas los doblegó. Ese Saúl era un estratega. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero el problema de Saúl fue que él determinó que algunas cosas podían ser diferentes a las que Dios le había dicho que hiciera. Y con Dios no puede ser diferente nada. Con Dios es o negro, negro, blanco, blanco, rojo, rojo, oscuro, oscuro. No hay término medio con Dios. Dios dio la orden y le dijo, mata todo. Pero él pensó, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que la naturaleza de Saúl, que esa es la naturaleza que tiene que morir. Por eso que Saúl tuvo que morir, para que comience y salga un retoño, un David. Porque mientras Saúl estaba vivo, todavía el otro no podía retoñar. Si la naturaleza vieja que tenemos todavía está viva y no has permitido que el rúa, que el soplo, que la espada del Espíritu cambie y transforme tu vida, ¿sabe lo que está pasando? Lo que pasa es que se está luchando entre los Saúles y los Davides dentro de nuestro cuerpo o dentro de nuestra naturaleza humana. Aquí dice Samuel en el capítulo 15, versículo 22,
Y hay un tremendo consejo aquí. Y le dijo Samuel y dijo, se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en el obedecer a la voz del Señor, porque Él hizo. No me venga a decir que Saúl no hizo, porque si usted va a investigar bien, un tremendo general, un tremendo rey, conquistó y los doblegó a aquellos, los hizo prisioneros, ganó la batalla en sí, esa es la verdad, pero tuvo un problema, que dejó que su carne, dejó que su naturaleza pretendió que desobedecer a Dios no iba a haber ningún problema en su vieja naturaleza. Lo mismo que le pasó a Eva. Le dijo Satanás, o la serpiente antigua, o como usted le quiera llamar. Así que Dios ha dicho que no puedes comer. No, Dios no ha dicho eso, le dijo ella. Lo que Dios sabe es que vas a conocer el bien y el mal. O sea que cambió, tergiversó, los hizo desobedientes, y la desobediencia lo que conllevó es el pecado, que hasta el día de hoy vivimos en los embates de aquel pecado. La consecuencia que originó que ahora desde ese momento toda carne tiene que morir para nuevamente sacar la vida de Cristo en nosotros. Entonces le dice el Señor a través del profeta Samuel, ¿se complace el Señor tanto de los holocaustos? Ahí está la pregunta. Y sacrificios, porque había hecho sacrificios tremendos, como de la obediencia a la voz del Señor. Ahí pese usted ahí. Pese usted entre holocaustos y sacrificios y obediencia. Qué tremenda balanza que le ponen allá. Ahí vi que entre las hermanas hablaban ayer de la balanza. La pastora estaba hablando sobre la balanza divina ayer. Hermoso. Ahí está la balanza. Dice aquí sacrificios, holocausto. Y acá obediencia. ¿Qué pesa más? Le dice aquí el profeta. He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio. Mire usted, que un sacrificio. Él había hecho muchos. Él quería, en ese momento quería matar las huellas que sean necesarias para tratar de salvar su naturaleza caída, para tratar de salvar esa flor. Saúl estaba dispuesto a lo que le pidieran. Pero le dice el profeta, le dice a la flor, le dice a la hierba, obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención, el estar atento, que la grosura de los carneros, señores. Aquí estamos hablando de naturalezas. Aquí estamos hablando de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del creyente. Aquí estamos hablando, hermano amado, en otro nivel. Aquí no estamos hablando en un nivel carnal, aquí estamos hablando de un nivel espiritual. Aquí estamos separando lo terrenal, que son los sacrificios, y que son los holocaustos, y que son cualquier cosa que terrenal que pueda haber. Y estamos separando a una sola cosa, poner atención y ser obedientes. Qué tremendo, que eso es espiritual. El prestar atención y el ser obedientes a la voz de Dios, eso nos hace espirituales. Qué tremendo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo, amado hermano, que te amo tanto. Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí está la balanza nuevamente. ¿Vivos en la carne o vivos en Cristo Jesús? ¿Cómo nos pesamos nosotros? ¿Cómo nos tenemos que considerar nosotros? Muertos al pecado. O sea que cuando nos llevan a pecar, ¿qué es lo que tenemos que decir? No puedo porque ya morí. Un muerto no baila. Un muerto no bebe.
Un muerto no hace marihuana. Un muerto no hace nada malo. Un muerto no desarrolla ninguna cosa mala, porque ya murió. Ya no puede resucitar como aquel Juan Gabriel que por ahí salió nuevamente, que dicen que ha salido nuevamente y va a cantar los mariachis. Ya no puede, porque el que murió, murió, está muerto. Y aquí dice el apóstol Pablo que nos consideremos muertos al pecado. O sea que cuando alguien nos convida a pecar, le decimos no podemos. ¿Y por qué no puedes? Porque yo estoy muerto. Estoy muerto para el pecado. Pero vivo, ojo bien, ojo ahí, ojo al pollo. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Por eso es que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire la cruz. Mire a dónde tenemos que estar todos nosotros. No solamente cargar la cruz, ojo. El cargar la cruz es una etapa. El cargar la cruz es un camino, es un calvario. Pero el estado óptimo es estar en el altar. El estado óptimo es estar crucificado. No solamente llevar, no, usted me va a decir, ay, pastor, todavía sí, todavía no llegas. Todavía estás caminando el camino al Calvario. Y estás cargando tu cruz, cargando tu cruz, cargando tu cruz. Te estás negando, te sigues, estás negándose, pero todavía no te crucificas. Pero el apóstol Pablo llegó a un nivel tal. Mire usted tremendo el nivel del apóstol Pablo. Y grábemelo ahí para que no se vaya a borrar. El apóstol Pablo llegó a un nivel de estar crucificado. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el nivel al cual todos tenemos que entrar. Ese es el nivel que murió la flor, como dice la canción por ahí. Había una canción secular que decía murió la flor. Cuando usted está ahí arriba, en el colgado, como dice en la alabanza. Me encanta, ya vamos a empezar las alabanzas nuevamente. Aquella alabanza que dice, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Perdone que estoy un poquito con la voz. He estado predicando todos estos días y estoy con la voz un poquito difónica. Pero ¿para qué cree usted que va a ir a la cruz? Yo quiero hacer esa pregunta a los discípulos, por lo menos en nuestra iglesia. No sé si están ya algunos ahí conectados. Yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes. ¿Para qué cantan ustedes eso? ¿Cuál es el propósito de cantar Llévame al madero? ¿Qué cree que vamos a hacer ahí al madero? Al madero vamos a morir. Al madero vamos a morir a la carne. Al madero vamos, hermanos, no a ver un espectáculo. Al madero vamos a crucificarnos juntamente con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dio esa revelación. Eso es un rema apostólico. Y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué significa eso, pastor? Que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ahí está la revelación. La revelación del camino del discípulo, creo yo que tenemos que visualizar y hablar en estos días. ¿Cómo va el camino del discípulo? Que llega, acepta a Cristo, toma a Cristo, entra en mi corazón, me bautizo en agua, salgo de las aguas y desde ahí en adelante tomo mi cruz y comienzo a seguir al Señor. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al Calvario. El día que ya yo pueda decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese día he alcanzado la misericordia de Dios y estoy preparado para este cuerpo crucificarlo y morir y también resucitar como resucitó el Señor Jesucristo en la cruz, allá de la tumba. Porque gracias a Dios no nos quedamos en la cruz. Gracias a la misericordia de Dios, Jesús no se quedó en la cruz colgado. Jesús entró al sepulcro, pero resucitó al tercer día. Qué tremendo, hermano. Fíjense lo que dice el apóstol escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
más cortante que cualquier espada. Ahí está nuevamente la palabra. De 2 filos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos tienen espada? Yo sé que algunos de ustedes dirán amén. Y le hago una pregunta mejor. ¿Para qué tiene espada? ¿Para qué cree que le dieron espada a usted? ¿Para hacer adorno? La espada corta, cuidado. Porque lo mismo que te sirve para dar vida te puede matar. Dicen por ahí, leí el otro día un artículo por ahí, que la misma agua que ensuaviza un huevo, endurece un huevo, perdón, afloja una papa. La misma espada que da vida también puede morir, también puede matar. Así que hay que tener cuidado con jugarse con el Espíritu Santo de Dios. Tan sublime y tan hermoso que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Miren lo que dice aquí, ojo con esto, Hebreos capítulo 4, versículo 12, hágale una bolita ahí en su Biblia y no lo pierda de vista. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. Repítalo conmigo, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4 en el versículo 13. El otro versículo dice lo siguiente: y no hay cosa creada. Estamos hablando de la espada del Espíritu. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que darle algún día cuentas. Por eso que algún día Adán se vio desnudo. Adán se vio desnudo. ¿Y por qué se vio desnudo? Porque tenía que dar cuenta a Dios de lo que había sucedido. Así algún día vamos a estar nosotros. Y somos expuestos a la palabra de Dios. Por eso que cuando usted va a la cruz y usted va a la oración, lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Ponme a cuentas. Porque obviamente está la espada al frente. Acuérdese que la espada estaba remolineando a todos los lados. Lo pusieron en el huerto. Y para ir al árbol de la vida tenía que esa espada refulgente que daba vueltas por todos lados. Entonces lo primero que hay en nosotros es la espada, que va a estar ahí pendiente de lo que estamos nosotros haciendo. El libro de Salmos nos habla un panorama más, una visión más exacta de lo que estoy diciendo. Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Dice la Biblia aquí: así como debemos ir a la oración, usted y yo, no importa que usted sea interplanetario o que sea de donde sea. Esta es la oración que tenemos que hacer todos los que estamos con Cristo. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y si ves en mí un camino malo, y guíame en el camino eterno. La espada estaba ahí para guiar el camino hacia el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. La espada estaba ahí refulgiendo, cuidando el camino. Por eso dice la Biblia que esa espada nos lleva a escudriñarnos. Ahí nos mete hasta el tuétano, hasta lo profundo. Nos apuñala ahí, hermano, y estamos ahí conmovidos. Señor, perdóname, por favor. Perdóname, Señor. Aquí está mi pecado delante de ti. Analízame, Señor. Sopla
Sopla Ruach Kadosh, sopla Espíritu Santo, para que esta hierba se marchite y para que esta flor se marchite y esta hierba que está creciendo se seque, esta maleza se seque y solamente comience a vivir la vida tuya en mi vida, mi Señor. Santiago, el apóstol, dice en la palabra de Dios: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Mire dónde está morando el Espíritu. Hermano, esto es hermoso lo que le voy a decir ahora, porque es tremendo. Que la presencia, esto simbolizaba la presencia de Dios. Y donde estaba esto, era símbolo de que la presencia de Dios estaba ahí, en aquel lugar. Pero Santiago aquí dice algo más tremendo. Que ya la presencia de Dios no está aquí, esto es simplemente un adorno, por favor. Tenga cuidado. No vaya a idolatrar una cosa de estas. Esto es simple, un adorno. Pero dice que la presencia de Dios ahora está en nosotros. Aleluya. Por eso dice la Biblia que somos templo del Dios viviente. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos templo, somos ese templo del Dios viviente. Deuteronomio lo habla así. Deuteronomio 32:41 dice lo siguiente: si afilare mi reluciente espada. Cada uno de nosotros nos ha sido dado una espada. Y en la iglesia evangélica se ha determinado como la Biblia como la espada. Tengo una Biblia en la mano. Se la determina como la Biblia la espada. Pero la Biblia dice que la espada es el Espíritu. Y también es la palabra porque es cortante. Pero en este tipo, o en esta tipología, yo estoy hablando de la espada como el Espíritu. Y dice: afilaré y reluciente espada, y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos, dice el Señor. Gracias, hijo. Dicen que esta es la espada, en algunos casos. Y amén. Porque la espada con el Espíritu se hace de doble filo que penetra hasta la misma alma nuestra. Bendito sea el nombre de Dios. Y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Por eso tú no te preocupes de que te hagan daño. No te preocupes de que hablen mal de ti. No te defiendas. Deja que Dios sea el que te defienda. Deja que Dios sea el que te honre. Deja que Dios sea el que te promueva. Deja que Dios sea aquel que te levante. Dios es el que va a hacer por nosotros. Dice la palabra de Dios. Y dice el libro de Isaías. En el capítulo 27, ya vamos a ir terminando. Versículo 1. En aquel día Jehová castigará. ¿Con qué va a castigar? Con su espada, con su palabra, con la palabra de su boca. Dice aquí: castigará con espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Mire qué tremendo. ¿Con qué lo va a matar? Con la espada. Qué tremendo, que es el Espíritu. Santo sea el nombre de Dios. Isaías capítulo número 59. Con esto vamos terminando. Capítulo 19. Dice en esta versión Reina Valera del 60: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol de su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Estemos seguros que Dios nos va a cuidar con su espada. La espada está para cuidar todo lo que es de Dios y todo lo que a Dios le pertenece. Por eso el apóstol habló. Dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Qué tremendo. La espada del Espíritu y la espada de la palabra de Dios. Dios hará con nosotros grandes maravillas. Dios hará con nosotros, nos hará triunfadores y hará que esta naturaleza vieja, que esta naturaleza de pecado, que esta naturaleza pecaminosa muera cada día más en nosotros. Nosotros vamos avanzando cada día. Vamos avanzando al lugar de nuestro encuentro. Vamos avanzando al lugar que el Señor nos ha puesto a nosotros. ¿Para qué? Para poder nosotros ser cada día mejores en el Señor. Ciertamente, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, dice esta versión, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra a lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Padre que estás en el cielo, permite que la espada de tu espíritu, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro corazón y que nos deje ver, que exponga, Señor, a nosotros mismos lo que está de más, y que cada día la hierba y la maleza que se levanta contra nosotros sea soplada y sea seca por tu Espíritu Santo, y que la flor, que muchas veces es apariencia terrenal, apariencia de una belleza terrenal, que sea soplado por tu Espíritu Santo, y que cada día moramos al yo, moramos a la vida terrenal, y que podamos vivir la vida que le agrada a Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a todos ustedes. Los amamos.